bien. Bienvenidos Peris y Lalo y también todos los niños que nos están viendo ahí en casita. Gracias por invitarme otra vez. Sí, maestra, hoy invité otra vez a mi primo Lalo para que aprenda más de Dios. Muy bien, Perita, porque hoy vamos a iniciar una serie nueva de lecciones, pero también iniciaremos hablando acerca de misiones y hoy vamos a aprender quién fue el mejor misionero. ¿Piensan que fue alguien con muchos estudios? Sí, seguro tenía muchos estudios. ¿O creen que fue alguien que venía de una familia muy religiosa? Pues eso también es muy importante. Bueno, pongan mucha atención para ver si pueden adivinar quién fue el mejor misionero. Porque esta información viene en la Biblia, que es la palabra de Dios. Mira, aquí, sí, Filipenses 2. A ver, ¿alcanzas a verlo? Sí veo. Bueno, fíjense, pongan mucha atención. Había una vez un hijo de un rey que vivía en un palacio con muchísimos sirvientes. Él tenía el respeto y el honor de la gente. ¿Saben? Todos lo querían. Pero un día él salió de su hogar para ir a un país muy lejano, para hablar a todos acerca de Dios. En ese país, este hombre, este hijo del rey, él no tenía casa ni ninguna de las comodidades que tenía en su hogar. ¿Saben? Algunas personas lo escuchaban y creían lo que él decía, pero otros, ¿saben qué hacían? Se reían y se burlaban de todas sus palabras. Pero niños, fue tanto el odio y el rechazo de la gente hacia él que terminaron matándolo en una cruz. Ahora sí, ¿alguien puede decirme de quién habla la historia? No me suena. Yo sí, maestra, yo sí sé. Se trata del Señor Jesús. Ah, muy bien, pero seguramente los niños que están ahí también acompañándonos lo supieron. Sí, el mejor misionero y el primer misionero fue el Señor Jesucristo. Así que esta es nuestra lección de misiones el día de hoy. Pero vamos a continuar, así que vamos a poner mucha atención de lo que nos van a seguir enseñando. Adiós. ¿Has hablado alguna vez con Dios? ¿Te has creído un amigo fiel? ¿Has creído que tu oración contestará? Tus problemas te has contado ya. Jesucristo te ayudará. Él te oye y contesta toda oración. Para estar en una multitud o a solas te escuchará. Solo tienes que pensar y Él ya lo sabrá. En los montes altos allí está Dios. En los prados verdes allí está Dios. No importa dónde estés, pues Él ya estará. Todo lo que dice es verdad. Cristo quiere darte libertad. Él es quien te cambiará y te contestará. Hola amiguitos, ¿cómo están niños? Los extrañamos bastante, pero qué bueno que los podemos ver o saber cuando nos envían por WhatsApp todo lo que están haciendo por las clases. Pero primero, antes de explicarles ahora lo que vamos a hacer de aquí en adelante de otra serie nueva de clases,
Antes de eso, le voy a dar una felicitación a quienes cumplieron en el mes de junio. Y en el mes de junio supimos que la cumpleañera de ese mes fue Valentina. Muchas felicidades, Valentina, por tus 5 añitos. Dios te sigue bendiciendo mucho más y esperamos verte siempre en el camino del Señor. Muchas felicidades, Valentina. Todos hay que enviarle también las felicitaciones a Valentina. Muchas felicidades. Bye. Muy bien. Otra vez de nuevo, hola. Vamos a empezar ahora con la serie que se llama El Gran Yo Soy. Ya tuvimos 10 lecciones sobre por qué permite Dios las enfermedades. Tuvimos 10 lecciones de eso. Muy bien por tu trabajo. Excelente todo lo que hiciste. Tuviste el tiempo para verlo y alimentarte la palabra de Dios a través de los videos y de estas clases que hemos preparado para que tú puedas escucharlas. Y qué bueno que te has esforzado y te esforzaste mucho en aprenderte los versículos, en hacer la actividad, la manualidad, invitar a otros. Muy bien, y muchos aplausos a cada uno de ustedes, o como diríamos ver también, estrellitas para cada uno de ustedes. Y ahora les dije que vamos a comenzar con la nueva clase, El Gran Yo Soy. Vamos a tener 5 lecciones de esta serie del Gran Yo Soy. Y en cada lección vamos a dar la puntuación de las mismas que hemos venido dando puntos. Ahora va a ser para recordarles, número 1, que vamos a premiar la asistencia. Ya sabes que tu mami envíe tu foto donde estás viendo la transmisión de cada clase con tu Biblia. Y en asistencia van a ser 100 puntos y ahí al ver tu Biblia abierta, que ahí la tienes, van a ser otros 100 puntos porque se vea la Biblia en la foto también que estás ahí presente y Biblia. 100 puntos por asistencia, 100 puntos por la Biblia. Ahora, la actividad que enviamos las hojas a tu mami, a tu papi que las impriman o que las escriban en la libreta de las preguntas o un dibujo por la actividad y la manualidad que también sugerimos que puedas hacer, van a ser otros 100 puntos. Entonces, asistencia, 100 puntos. Biblia, 100 puntos. Actividad y manualidad, 100 puntos. Ahora, cuando te enviamos y decimos del versículo a memorizar, cuando tú envíes por el WhatsApp, tu video diciendo el versículo a memorizar de esa lección, van a ser 200 puntos. Ahora, si también tú invitaste a un amiguito que fuera a tu casa o le compartiste el video de la clase para que lo viera en su casa y también enviaron la foto de ese invitado que estuvo viendo la transmisión, van a ser 200 puntos, pero por cada invitado. Así que anímate, invita amiguitos, envíales la clase de la transmisión porque van a ser 200 puntos por invitado. Si tú invitas 2, imagínate por cada clase, ahí ya tienes 200 por cada invitado. Así que, nuevamente, asistencia, 100 puntos. Biblia, 100 puntos. Actividad y manualidad, 100 puntos. Versículo memorizado, 200 puntos. Invitados, 200 por cada invitado que tú tengas. Ahora, los premios. ¿Cómo van a ser los premios? Ahora va a ser como una tiendita virtual. Dependiendo de cada maestra cómo juntaron los puntos, la maestra de tu clase va a tener allí anotados tus puntos con lo que tú enviaste de tus evidencias de la clase, de tus puntos acumulados. Al final de estas 5 lecciones se va a enviar una fotografía de varios premios por los puntos y tú, sobre todo los que tengan más alta puntuación, van a ser los primeros en elegir qué es lo que quieren de esos premios, de esa fotografía. Así que es mucho mejor que tú seas uno de los primeros ganadores para que seas el primero en elegir de todos esos premios que van a ver. Así que te animamos a que en todas estas 5 clases estés presente, acumules tus puntos de cada cosa que vamos a premiar. La clase que va a ser El Gran
yo soy. Adiós. Niños, Dios les bendiga, buenos días. Vamos a memorizar el versículo del día de hoy. Recuerden que también por esta memorización van a tener puntos, así que pongan mucha atención y vamos a hacerlo como lo hemos venido haciendo. Una parte pequeña se lo aprenden los de preescolar y la parte un poquito más grande, los niños grandes van a usar su capacidad que tienen para poder guardar muchas cosas en su mente y sobre todo en su corazón. Vamos a ver, este versículo está, acuérdense, la Biblia tiene dos partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Este versículo está en el Antiguo Testamento, está en el segundo libro de la Biblia que lleva por nombre Éxodo. El primer número que van a ver ahorita aquí en la pantalla es el capítulo 3, versículo, es el número más pequeño, es el versículo 14. Va a ser Éxodo 3:14. Lo voy a leer yo y ustedes que tienen su Biblia ahí en casa abierta van a comprobar si lo que yo leo es lo mismo que dice ahí en sus Biblias. Dice la Biblia en Éxodo 3:14 de la siguiente manera: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Se dice así? Bueno, qué bueno que ustedes lo pudieron leer. Bueno, en esta mañana vamos a tratar de aprenderlo y lo vamos a aprender juntos. Recuerden, una parte pequeña lo van a memorizar los de preescolar y la parte más larga lo van a hacer los que no son de preescolar ya. ¿Ok? Pues vamos a decirlo juntos. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y vamos a hablar de esto en la clase un poquito más adelante, qué significa eso de yo soy el que soy. Pero la forma en la que Dios le estaba diciendo a Moisés, yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar, yo no te voy a dejar, es que si te preguntan quién te envió, les vas a decir yo soy el que soy. Y saben, para el pueblo tenía que tener muy en cuenta y muy presente que se iba a referir a Dios, que se iba a referir a Jehová, a Yahvé también es una forma en la que se expresaban. Pero ese era el nombre de Dios, yo soy el que soy. Y muy interesante que en el Nuevo Testamento Jesús usó también ese nombre. Pero bueno, ahora estamos hablando de cómo Dios le dijo a Moisés que iba a estar con él. Yo soy el que soy. Esta es la parte que se van a aprender los niños. Y respondió Dios, los pequeños, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Ok? Entonces, y la otra parte, que también se lo van a aprender todo completo, más bien los niños grandes, es, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, dos puntos ahí, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. ¿Qué les parece si ahí donde están en casita se ponen de pie un momento, se estiran un poquito, porque sé que a lo mejor se van levantando, se estiran un poquito, ok, nada más no le vayan a pegar al de al lado, y luego ya una vez que se hayan estirado, vamos a leer el versículo otra vez, que van a ver aquí en la pantalla. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y recuerden, niños, que eso es algo que Dios le dijo a Moisés, pero también nos lo dice a nosotros. En ese momento de preocupación, en ese momento quizás de tristeza, tenemos que recordar que el Dios que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, que ahora también estaba mencionando con Moisés, es el mismo Dios que está con nosotros. Y nosotros tenemos que recordar que Él va a ayudarnos, que Él nos va a fortalecer. Pero la forma en la que Moisés tenía una tarea tan grande que enfrentar era recordar que Dios le estaba diciendo, yo soy el que soy. Yo voy a ir contigo. Y si alguien te pregunta, diles que yo soy el que soy. Y el pueblo tenía que saber que era Jehová de los ejércitos. Ustedes y yo tenemos que saber que es Dios el que va a estar con nosotros. Una vez más, ¿ok? Vamos a hacerlo como si dijéramos secreto. Vamos a hacerlo dos veces, como si estuviéramos diciendo un secreto y luego como si lo estuviéramos diciendo para que todos lo escuchen, ¿ok? 1, 2, 3. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Ok? Una vez más. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
Y la idea, niños, es que lo aprendamos, que lo podamos tener en nuestro corazón y en nuestra mente, recordar que se está refiriendo a Dios. Dios les bendiga, y después de que lo hayan leído varias veces, memorícenlo y traten de poner mucha atención a la clase que vamos a tener un poquito más adelante. Dios les bendiga. ¿Alguna vez has olvidado a alguien por no haberlo visto por mucho tiempo? Yo sí. A veces digo, ay, ¿quién es esta persona? Y a veces duré mucho tiempo sin verla hasta que me dice quién es. Puedo decir, ah, eres, ¿verdad? Y nos acordamos. Pero también normalmente cuando pasa que las personas cambian de repente mucho. Sobre todo los niños como ustedes. Los niños todo el tiempo están cambiando. Y creo que a muchos de ustedes, cuando los volvamos a ver, ni los vamos a reconocer. Escuché a una hermana, la hermana Silvia, que decía, oye, ya no los conozco. Los inflaron mucho y los estiraron bastante, ¿verdad? Muchos de ustedes tal vez están más gorditos y más altos. ¿Por qué? Imagínense cuando los volvamos a ver, ni los vamos a conocer. Eso pasa muy comúnmente. Ay, mira, pues cuánto has crecido, ¿verdad? Seguramente tú los has escuchado mucho. Cambiaste mucho. Eso sucede por lo general. Pero también te ha pasado que ves a una persona que nunca habías visto, y ¿cuál es la pregunta comúnmente que hacemos? ¿Quién eres? Y luego la respuesta es un yo soy, y luego dicen el nombre, ¿verdad? Yo soy Alejandra. Ah, mucho gusto. Pero cuando no conocemos a alguien, esa es nuestra primera pregunta. ¿Quién eres? Y se responde, yo soy. O alguna vez también has escuchado cuando tocan a la puerta y luego tú preguntas, ¿quién es? Y la persona dice, yo. Y nosotros, ¿qué decimos? Pues, ¿quién es yo? Hasta que digan el nombre. Pues ahora vamos a estar viendo de una persona muy, muy especial que se llama Yo Soy. Así que vamos a estar viendo durante esta semana, durante estos domingos, próximos domingos, acerca de esa palabra, Yo Soy. Y así que nunca se vayan a olvidar de esta frase, Yo Soy. Y antes de que empecemos a hablar sobre el yo soy, vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú nos permites en esta mañana escuchar tu voz a través de tu palabra, que todo lo que podamos escuchar sea para edificación de nosotros, podamos aprender más de ti, y que podamos también practicar lo que tú quieres que practiquemos, y sobre todo que te agrade nuestra vida. Te pedimos por todos, cuídanos, síguenos protegiendo de toda enfermedad, de todo peligro, a nosotros, a nuestras familias y a cada uno de los que conocemos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace mucho tiempo, el Señor Dios había escogido a un pueblo. Este pueblo llamado Israel. Él lo escogió para proteger a este pueblo. Dios siempre cuidó de este pueblo llamado Israel. Este pueblo también que Dios le prometió a Abraham, si recuerdan, que siempre su descendencia iba a ser bendita, que siempre iba a estar con él. Y así Dios lo cumplió. Siempre estuvo con Abraham y con todos los demás que le sucedieron a Abraham. Pero en Israel llegó un hambre, no había lluvia, las personas, no había nada de alimento. Así que como Dios estaba con ellos, preparó todo para que luego todo el pueblo de Israel fuera a Egipto, en donde sí había alimento. Seguramente tú recuerdas que Dios usó a un hombre llamado José, y con él, que estaba ahí con el rey que estaba en Egipto en ese tiempo, pues vivieron muy bien los israelitas. Dios los bendecía, no tenían hambre, tenían todo. Pero cuando pasa el tiempo, llega otro nuevo faraón que no conoció a José.
no había conocido de él ni todo lo que había hecho por el pueblo de Egipto. Y entonces el pueblo de Israel en Egipto comenzó a multiplicarse, porque dijimos, Dios los estaba bendiciendo ahí en Egipto, en tanto que no tenían hambre, pero el pueblo de Israel se fortalecía cada vez más. Dice la Biblia que eran mucho más en número los israelitas que los egipcios. Así que este faraón, que no conoció a José y no conoció todo lo demás que habían hecho, empezó a tener enojo dentro de él de decir, ahora los egipcios somos muchos menos que los israelitas. Ahora este faraón decía, en cualquier momento ellos se van a levantar contra nosotros y de nosotros no va a quedar nadie. Así que este faraón los ponía más a trabajar a los israelitas, más duramente los ponía a trabajar, pero veía que aunque les ponía muchísima carga de trabajo, seguían fortaleciéndose los israelitas y seguía habiendo más y más y más del pueblo de Dios, del pueblo escogido por Dios, Israel. Así que luego el faraón dijo, pues ahora voy a hacer que todos los niños, todo el niño que nazca, lo echen al río. Échenlo allá al río y que mueran esos bebés. Así que mandó a su ejército, a los que estaban con él, a que fueran a las casas de los israelitas y sacaran a los bebés de esas casas y a los tiraban al río. El pueblo de Israel clamó a Dios por ayuda y Dios los escuchó. Qué bueno es saber que Dios escucha cuando tenemos un problema. Dios escogió a un niño para ser el libertador de su pueblo. En un hogar donde estaban Amram y Jocabed, estos padres tenían otros hijos mayores, pero ellos estaban recibiendo a su tercer hijo. Y con esto de que ahora cada bebé iba a ser lanzado al río, ellos tuvieron algo de miedo, pero también siguieron confiando en Dios, que Dios los iba a proteger. Así que esta mamá, Jocabed, empezó a guardar al niño, a esconderlo, hasta que iba creciendo un poco más. Y Jocabed decía, ya no lo podemos esconder más. Este niño va a querer hacer más ruido. Conforme vas creciendo, vas haciendo más cosas. Si tú has visto a tus hermanitos, has visto un bebé, cuando están recién naciditos, a veces ni hacen mucho ruido. ¿Por qué? Porque a veces se la pasan comiendo y durmiendo. Y con eso no lloran para nada. Pero conforme van creciendo más, van demandando más tiempo y hacen más ruidos. Así que Jocabed decía, ya no es posible mantenerlo escondido. Así que Jocabed fue a recolectar juncos, que son unas como hojas para hacer una arquilla. Más o menos aquí les tengo esto. Tejió una arquilla que es como una canasta, y ahí tejiendo esa canasta Jocabed, para que de tal manera que pudiese estar ahí su hijo. Así que la puso, y luego dice que también le puso brea. Brea era como un tipo de cera para que en la arquilla no entrara el agua. Así que le puso ese tipo de cera a toda la arquilla, y aquí también tenía en esta canasta una tapa a la cual también le puso esa brea. Así que puso esta canasta y ahí puso a su bebé. Lo acostó, lo envolvió en sus sábanas y luego vamos a imaginar que aquí está la tapa. La tapó y se fue junto con una de sus hijas y fueron al río. Y ya Jocabed se despidió. Imagínense el dolor de esta madre, desprenderse de su hijo, de dejarlo al río. Pero Jocabed confiaba en Dios, sabía que Dios lo iba a cuidar,
de todo. En el río, ¿qué te puedes imaginar que hay? Pues sí, peces, pero también hay animales que pueden hacer mucho más daño. ¿Cómo cuáles? A ver, ponte a pensar. ¿Cocodrilos? Sí, ¿verdad? Y un cocodrilo ve algo y muy rápido se lo puede comer. Y muchos otros animales que podían, pero Dios, como les decía, había escuchado al pueblo de Israel, había escuchado a esta madre llamada Jocabed para que les cuidara y los libertara de los egipcios, de lo que estaban haciendo otros niños también. Así que Dios ya había visto en este niño a un libertador, así que Dios lo iba a cuidar durante su trayecto en el río. Dice la Biblia que su hermana empezó a seguir la arquilla. Viajaba la arquilla, el canasto por el río, por la corriente lo iba llevando, y por la orilla su hermana iba siguiéndolo. ¿Hacia dónde? Porque ella tenía hacia dónde iba a ir a parar mi hermanito. Seguía viéndolo hacia dónde iba hasta que llegó a un lugar. Allí se sostuvo, allí se quedó esa canasta, y en esa misma hora, en ese preciso momento, la princesa, la hija del faraón, salió a ese río a bañarse. Era la hora en que ella tenía que irse a bañar al río, junto con sus demás doncellas que estaban ahí. Pero escuchan un llanto de un bebé. Así que la hija del faraón, pues dice, escucho ese llanto. Hasta que manda ahí a las personas, a sus sirvientes que estaban ahí, y le traen ese canasto a la hija de Faraón. Y cuando abren ese canasto, lo que ven es a un niño. Y entonces la hija de Faraón lo toma a ese niño y le dice, ahí le pone nombre esta hija de Faraón, y le dice, ay, lo voy a llamar Moisés. ¿Por qué? Moisés significa porque de las aguas lo saqué. Pero allí estaba, ¿recuerdan quién estaba viendo? La hermana de este niño, la hermana de Moisés. Y fue hacia donde estaba la hija de Faraón y le dijo, princesa, doncella, ¿quieres que yo te busque a alguien para que te críe ese bebé, que lo alimente? Y le dijo la hija de Faraón, sí, ¿tú conoces a alguien que me pueda ayudar? O sea, va a ser mi hijo, pero que alguien me ayude a alimentarlo. Y entonces la hermana de Moisés dice, sí, yo conozco a alguien que te lo puede criar. ¿Y saben a quién trajo? Yo sé que sí saben porque ya han escuchado muy bien esta lección. Pues a la mamá, ¿verdad? La mamá de este mismo niño de Moisés, a Jocabed. Fue su hermana rápido y le dijo, mamá, ven. Y fueron rápido y llegaron, y la princesa, la hija de Faraón, se lo da a Jocabed y le dice, críame a este niño y yo, aún así dice, y yo te lo pagaré. O sea, todavía le estaba dando a su hijo, y aparte le iba a pagar a Jocabed por estar creando a su propio hijo. Así que se llevó Jocabed y lo tuvo varios años, porque ahí en ese tiempo, pues desde más chiquitos o más grandecitos, ya que podían caminar y aún hablar, ya era ese momento de crianza, de estar con mamá, de estar alimentándose de su mamá. Así que después de esto, sin saber nada, la hija de Faraón, que era su mamá, y le dijo, hasta este momento, aquí te lo entrego. Se lo llevó Jocabed, lo tuvo en su casa, le estuvo alimentando, hasta que llegó el tiempo en que Moisés ya había crecido. Así que ahora Jocabed lo tuvo que llevar al palacio para que siguiera criándose como los egipcios, porque la hija de Faraón lo había tomado. Así que ya que estaba Moisés ahí, pues él también sabía, aunque lo había llevado Jocabed al palacio, Moisés sabía que él era del pueblo de Israel, porque Jocabed le había instruido, le había dicho,
pero le había dicho todo lo que había pasado. Así que cuando Moisés está ahí en el palacio, pues hace las tareas, hace lo que tiene que hacer ahí en el palacio. Pero estando ahí, Moisés vio cómo su pueblo, como les dije, él ya sabía que era el pueblo de Israel, vio cómo trabajaban tan duro los israelitas, cómo los egipcios los maltrataban a su pueblo, a los israelitas, vio cómo les daban duras tareas para ellos. Hasta observó que un egipcio, dice la Biblia, hasta observó que un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, uno de sus hermanos de Moisés, de ahí de su mismo pueblo, vio cómo lo golpeaba bastante. Entonces Moisés miró a todas partes, miró que viendo para que no lo viera nadie, toma al egipcio y lo empieza a golpear hasta que lo mata al egipcio. Viendo Moisés lo que había hecho, que había matado a una persona, que había matado a un egipcio, entonces hizo ahí en la arena un hueco, lo escondió su cuerpo, diciendo, pues nadie más me vio, nadie más se puede enterar de lo que sucedió. Así que se fue, lo dejó ahí enterrado y se fue. Al día siguiente, dice la Biblia, que salió también otra vez Moisés ahí donde estaban todos trabajando y vio que dos hebreos, dos israelitas, estaban ahí peleando entre ellos. Así que Moisés dice, los separa y les empieza a decir, ¿por qué ustedes están peleando? Pues son los mismos, no deben de pelearse. Y entonces uno de ellos le dice, pues, ¿qué te crees tú? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe de nosotros o sobre autoridad de nosotros? Y luego le dice, ¿piensas matarme como lo hiciste con el egipcio? Y entonces Moisés ahí tuvo miedo, dijo, ya lo saben, ya saben todos lo que hice. Así que Moisés huyó, se fue y de ahí lejos, porque sabía que si se enteraba Faraón de lo que había hecho, pues podía matar también a Moisés por haber matado y ocultado eso que había hecho. Así que Moisés huyó lejos y llegó a una tierra llamada Madián. Ahí huyó Moisés a la tierra de Madián, donde conoció a su esposa Séfora. Ahí estaba ahí se casó con Séfora, estuvo trabajando donde su suegro le había dicho, su suegro Jetro, trabajaba con él, cuidaba las ovejas, Moisés, hasta que un día trabajando con las ovejas en las montañas, dice la Biblia que mientras estaba ahí Moisés, entre el monte de Horeb, en Madián, se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía de fuego y la zarza no se consumía. Este tipo de zarza es como un tipo de árbol, pero no muy alto, sino más mediano el árbol que estaba ahí, pero estaba con fuego, pero no se consumía esa zarza. Y él vio y dijo, Moisés, iré a ver por qué no se consume esa zarza, por qué no se hace cenizas de tanto fuego que hay. Así que dice la Biblia que fue Moisés a ver y escuchó que venía de ahí, de esa zarza, una voz que decía, Moisés, Moisés. Imagínense, pero muy fuerte. Y entonces Moisés respondió, heme aquí. O sea, diciendo, estoy aquí. Y entonces esa voz contestó, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dijo también más esa voz,
yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Supo que era Dios quien estaba en esa zarza, que estaba hablándole. E hizo lo que le dijo Dios, quitó sus sandalias y se cubrió el rostro. Después dijo Dios: bien que he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor, su aflicción, su angustia de lo que han hecho los egipcios para con ellos. Así que yo te he escogido a ti para que tú vayas a liberar a mi pueblo. Y le dice a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Pero Moisés le dice, aquí en el capítulo 3, versículo 13 del libro de Éxodo, le dice Dios: he aquí que yo cómo puedo ir, yo no puedo. Y le dice: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Les decía Moisés a Dios: cuando me digan que quién es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y entonces Dios le dice lo que tú te aprendiste en el versículo de este día, que fue Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Eso es lo que le vas a decir, le dijo Dios a Moisés: yo soy. Moisés no conocía a Dios. Y es triste hasta ese momento en que lo llegó a conocer. Y es triste que muchos hoy en día no conocen a Dios, a su Creador. Dios es el Creador de todas las cosas. Él nos creó. Él te creó a ti, me creó a mí. Por eso nos ama tanto Dios. Su amor es tan grande que es para todos. En su amor, Dios ha preparado un lugar en el cielo para sus hijos. Pero el pecado, las cosas malas que hacemos, nos impiden ir a ese lugar que Dios preparó para nosotros. Todos somos pecadores. Todos estamos separados de Él. Por eso, Dios escogió a su Hijo Jesucristo para salvarnos y perdonar todos nuestros pecados. Jesús dio su vida en la cruz por ti y por mí. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Y gracias a lo que Jesús hizo, ahora nosotros, tanto tú como yo, podemos tener todos nuestros pecados perdonados. La Biblia dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es lo que Dios quiere, que conozcas al único Dios verdadero. Moisés, como te dije, no conocía a Dios, por eso tuvo que preguntarle cuál era su nombre. Así como te dije, cuando no conocemos a alguien, siempre preguntamos: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Así que Dios le dijo, le contestó: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Yo soy. Tal vez para ti suena un poco extraño que Dios se llame a sí mismo como yo soy. Pero para Moisés y el pueblo de Israel, yo soy era un nombre con el que ellos identificaban a Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así que ellos sabían qué significaba el
yo soy. Dios quería que su pueblo lo conociera como el yo soy, el Dios todopoderoso, y con su gran poder libró al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Desde entonces el pueblo pudo reconocer a Dios, el gran yo soy, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Pero aunque el pueblo de Israel ya no era esclavo en Egipto, todas las personas de todo el mundo estaban en esclavitud, vivían esclavos del pecado. Y así como Dios escogió a Moisés para librar al pueblo de Israel en ese tiempo, para librarlos de los egipcios, Dios también escogió a alguien para librar a todo el mundo de la esclavitud del pecado. Y ese fue Jesucristo. Fue enviado por Dios para librar a este mundo de la condenación del pecado. Así que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para librarnos de nuestro pecado, de ser esclavos. Así que tú debes de saber que Jesucristo, dice la Biblia, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y ese es Jesucristo. Jesús nació de una virgen y creció como un hombre común, como tú, como yo, creció él. Él tomó forma de hombre para vivir como hombre, pero Dios puso en él toda su plenitud. Es decir, que Jesús también es Dios, Dios todopoderoso. Pero muchos rechazaron a Jesús, así como hoy en día también rechazan a Jesús. Aún lo siguen rechazando cada vez más y más. Pero Dios quiere que conozcamos a Jesús como el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Jesús muchas veces se presentó a sí mismo también como Dios, aunque la gente no le creía, y aún mucha gente no cree en él. En las próximas lecciones vamos a estudiar algunas de las veces en que Jesús se presentó como él, yo soy. Dios quiere que conozcamos, Dios quiere que conozcas tú, que conozcamos todos a Jesús como el gran yo soy, como el Dios todopoderoso, como el Dios que todo lo puede. Así que vamos a tener una oración para finalizar. Dios, te damos gracias porque hemos aprendido que tú eres el yo soy, que tú eres el gran yo soy, así como tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, que todo lo puede, que tú nos ayudas en nuestros problemas y que sabemos que tú nos escuchas. Cuando tenemos un problema, tú estás ahí al pendiente de nosotros y escuchas. Y con tu poder, tú nos abrazas. Gracias porque hemos aprendido esta gran verdad de que eres el yo soy, el gran yo soy. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola niños, ahora llegó el tiempo de la manualidad. Bueno, para esta clase de yo soy, el gran yo soy, vamos a hacer, o les tengo unas sugerencias para que ustedes lo puedan hacer en casa con lo que tengan. Vamos, en la primera sugerencia que tengo, que a ver si pueden conseguir, es como un vitral. ¿Sí? Está la zarza ardiendo, la zarza y el fuego, que se pueden hacer ese dibujo. Estos son acetatos. Aquí viene el paquete película de acetatos. Si pueden conseguir, si hay en su casa de casualidad algunos, nada más ocupan 2, o pueden hacer también la mitad de uno, un poco más chiquito. Este yo lo hice del tamaño de toda la hoja. ¿Y cómo lo hice? Pues dibujé aquí con un marcador permanente, una zarza, las llamas, y esto es papel de China. Necesitarás de estos colores el papel de China y también café. Yo no tenía papel China de café, entonces le puse el que tenía, pero es preferible que sea papel China o papel crepé, que es el transparente, para que pueda, cuando lo pongas en una ventana,
se pueda distinguir bien. Se pone la otra, aquí yo no lo pegué para que pudieran ver, aquí dice yo soy. Lo puedes recortar también por la orillita si quieres, o así ya lo puedes pegar aquí con lo que tengas, cinta, silicón o con grapas, con lo que tengas. Y lo puedes pegar ya sea en tu ventana, en algo que refleje el sol, y vas a ver que se ve muy padre cuando reflejan los rayos del sol tu zarza ardiendo y que diga, recuerdes sobre el gran yo soy. La otra opción que tengo es con unas bolsitas Ziploc de cualquier tamaño. Yo tenía de estas chiquitas, pero pueden ser grandes. También puedes dibujar aquí la zarza, poner yo soy, papelitos de China o crepé de color rojo, naranja, amarillo, de fuego. Aquí le puse como para adornar un pedacito de hoja. Aquí lo veo, un popote. Aquí corté el popote porque estaba más largo. Y esto es la idea. Soplas y se ven tu zarza ardiendo. Esa es otra opción que puedes hacer de manualidad. Y la otra opción, si no tienes el acetato, que puedas hacer un vitral, también si tienes papel contact lo puedes hacer. Dibujas aquí la zarza ardiendo igual que pero en vez de que sean las 2 hojas de acetato, van a ser 2 del mismo tamaño de papel contact. Lo pegas con mucho cuidado. Después que dibujas aquí, quitas la parte de despegar del papel del contact, y con mucho cuidado vas pegando los papelitos, y luego pones encima el otro también ahí con ayuda de tu mami para que quede todo parejito, y también ya lo puedes pegar en la ventana. Esas son las opciones que tengo. Por ahí también vamos a pasar unas imágenes de que se ven mejores esas manualidades que las que yo hice, pero creo que tú las puedes hacer todavía mucho mejor. Así que vas tu manualidad y espero que nos mandes tus imágenes de a ver cómo te quedaron, y sé que sí te van a quedar muy bien. Hasta la próxima, nos vemos.